conversamos esta mañana con Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo, militante del Partido Socialista. Osvaldo, qué gusto poder conversar con usted. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Hola, muy bien. Igual, buenos días, ¿cómo está Osvaldo? Osvaldo, tenemos varios temas para conversar con usted, pero inevitablemente partimos por la reforma de pensiones, por el tema pensiones, en definitiva. ¿Usted, como ministro del Trabajo, lo vivió o lo sufrió de alguna manera? Este es un debate que venimos arrastrando hace mucho rato. Se supone que estamos a puerta de llegar a un acuerdo o tenemos una posibilidad mucho mayor que la que hemos tenido en varias oportunidades de hacerlo. ¿Cuáles son, para Osvaldo Andrade, los puntos clave que debieran obligarnos o por lo menos motivarnos a que ahora sí que sí se apruebe la reforma? Lo primero que diría es que no creo que esté tan cerca. Ya. Creo que se ha generado una expectativa exagerada respecto a que estamos a punto de. Yo creo que la peor manera de llegar a acuerdos es cuando uno empieza a anunciar que se está a punto de algo, porque usualmente eso fracasa, especialmente porque todavía esto tiene un rato. Está en la Comisión de Trabajo del Senado, de ahí va a la sala, de la sala se aprobará, qué sé yo, de ahí vuelve a la Cámara de Diputados, allá la sala se tendrá que pronunciar, probablemente va a haber una comisión mixta, o sea, tenemos todavía un rato de discusión y debate. Y a eso se han agregado algunas referencias que se han hecho desde el sistema político. La última de la candidata Matei, que le quita un poco el piso a los senadores que están en la Comisión de Trabajo y genera una incertidumbre no explícita, pero incertidumbre finalmente. Entonces, yo trataría de bajar un poco en ese sentido la expectativa. Y lo segundo, respecto a su pregunta, mire, nosotros tenemos un sistema que no es de seguridad social, es un sistema de ahorro para la vejez. Eso es lo que tenemos en Chile. Ese es el núcleo, la columna vertebral del sistema. Y en consecuencia, insistir en eso creo que pudiera ser llevarnos nuevamente a que este debate se eternice, porque efectivamente un sistema de estas características no está dando cuenta de pensiones adecuadas. Entonces hay que incorporarle a esta y hacerlo un sistema más bien mixto. Algo se intenta con el pilar solidario y con la pensión garantizada, que se encarga de aquellos que están en los niveles de mayor pobreza, y desde ese punto de vista son saludables esas iniciativas. Pero nos faltan dos temas entre medio, o tres diría yo, que son para mí los claves. Uno es el tema de la brecha hombre-mujer. Dos, el tema de los actuales pensionados, que no están en la categoría de la PGU y que tienen ahorro, pero que tienen pensiones relativamente bajas. Y tres, cómo abaratar el costo del sistema, cómo hacerlo más barato. Y eso hay varias cosas: licitación, separación de la industria entre administrador e inversor. Creo que esas cosas están todavía ahí verdes y pareciera ser que en eso pudiera ser las claves para un eventual acuerdo. Ahora, de lo que usted conoce como posibilidad de acuerdo, porque está el informe de la mesa técnica, el segundo informe de la mesa técnica que da algunas luces, pero respecto de los temas más polémicos hace propuestas que tendrán que ser motivo del debate político. De lo que se conoce ahora como posibilidad de acuerdo en estos temas clave, ¿cree usted que van en la dirección correcta o probablemente podemos estar cometiendo un error o quedar en falta finalmente, quedar al debe con el cambio necesario? O sea, vamos a quedar al debe porque la reforma cual pasea va a ser una reforma modesta y en consecuencia este es un tema que va a seguir siendo parte del debate. No creo que se cierre a propósito. Por eso desmitifico un poco esta idea del gran acuerdo, y esto va a seguir en curso porque el sistema todavía tiene muchos forados, especialmente en el ámbito de la industria. Pero creo que las cosas que se están planteando hasta ahora y en lo que hay acuerdo hasta ahora está en la línea correcta, pero en el marco, insisto, de un sistema de seguridad que solo está fundado en el ahorro individual. Y creo que mientras no salgamos de eso y lo transformemos en un auténtico sistema de seguridad social, vamos a seguir con un déficit en este sentido. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le falta para transformarse en eso, en un real sistema de seguridad social? Hacerse cargo de aquellos que, por razones del mercado de trabajo, por razones de la vida, por razones de muchas circunstancias, no están en condiciones de ahorrar para la vejez. Si ese es el núcleo de un sistema de seguridad social, hacerse cargo de los vulnerables. Los que tienen dinero y pueden ahorrar, eso no tienen grandes ¿Y el problemas. pilar solidario no se hace cargo de eso? No. ¿Por qué? Ese es el punto. El pilar solidario, del mismo modo que la pensión básica solidaria de la presidenta Bachelet, se hacía cargo de los niveles de mayor pobreza, los que estaban fuera del mercado, que habían trabajado pero que no tenían cotizaciones, que tenían cotizaciones muy bajas. Fundamentalmente usted se acordará de las mujeres. Sí, no claro. Es el punto ahora, porque eso está resuelto por la PGU. Por la PGU.
Así es. Lo que tenemos es el otro mundo, el mundo que ha hecho cotizaciones, que ha cotizado muchos años y sin embargo tiene una pensión muy baja. Ese mundo no está considerado. Ahora, ¿cuál sería la modalidad para hacerse cargo de ese mundo si no es vía cotización individual? ¿Un sistema de reparto más sólido, más grueso? No, yo creo que con un sistema con solidaridad en el sistema. ¿Ya? Porque mire, es que lo que pasa es lo siguiente, dicen algunos que no es posible hacer solidaridad con el aporte patronal, y perdone que lo plantee tan brutalmente porque es un aporte del empleador, no es la remuneración del trabajador hasta donde nos han dicho, si no es así nos han estado mintiendo. Pero desde el aporte patronal no sé por qué la frase clave en esto fue con mi plata no. Sin embargo, cuando uno dice, bueno, pero con impuestos sí, bueno, también los impuestos los pagamos todos, y uno podría decir, yo pago impuestos, bueno, con mi plata no tampoco, pues. ¿Por qué no? ¿Acaso esa no es mi plata? Entonces, esa es una discusión falaz, que tiene que ver más bien con cuestiones mediáticas más que con la profundidad del problema. Entonces, yo creo que inevitablemente hay que buscar un mecanismo en que haya aporte fisco a través del impuesto, qué sé yo, aporte individual por la vía de la capitalización individual y también solidaridad. Y eso implica márgenes de reparto, lo queramos o no lo queramos. Queramos usar otra palabra, la que usted quiera, implica márgenes de reparto. ¿Usted cree que aquí, le voy a hacer una pregunta bien obvia, pero a veces es mejor preguntarla que no preguntarla, pero ¿cree que aquí cree que se sobreideologizó la discusión entonces? Porque vemos, por ejemplo, desde quienes son contrarios a buscar cualquier mecanismo que vaya a un destino distinto a la capitalización individual, este 6% de cotización adicional, plantean que básicamente una desconfianza respecto de una administración por parte del Estado, incluso esta posibilidad de que a uno le devuelvan con el paso de los años por haber utilizado parte de los ahorros propios. Y cuestionan el hecho de que el propio Estado vaya a administrar esos recursos con el riesgo de que después no se lo vayan a devolver. ¿Cree que hay aquí una sobreideologización? Se lo pregunto pensando en quienes desde la derecha tienen como una mirada un tanto desconfiada de lo que Rojo Edwards decía el viernes conversando con nosotros aquí en la radio, que plata administrada por políticos, decía él. Qué raro viniendo de un político. Bueno, yo le dije lo mismo, le pregunté lo mismo. Le pregunté lo mismo. Mire, uno no tiene por qué confiar en sí mismo, ¿ya? Claro, era un balazo en el pie, pero claro. Dos comentarios respecto a su pregunta. Primero, decir que sin lugar a dudas esto se sobreideologizó y en esto la industria ha jugado un rol esencial. La campaña de la industria ha sido millonaria y además tremenda. ¿Y sabe por qué se ideologizó? Porque además, si usted se da cuenta, hasta hace no tanto tiempo atrás el trade era una cuestión que era perfectamente posible, incluso provenía de un gobierno de derecha. Y en el gobierno de Bachelet inmediatamente las fue 3 y 2, o sea, y nadie en ese momento hacía mayor cuestión de un aporte solidario en ese sentido. Hoy día eso volvió atrás absolutamente. Algunos dicen que ahora tenemos PGU. Bueno, cuando se hablaban de esas cosas teníamos pensión básica. Y lo segundo respecto al tema del Estado, bueno, si ese es el punto, busquemos un mecanismo que el administrador sea un ente privado licitado. En Chile tenemos experiencia respecto de eso. Discúlpeme, el seguro de cesantía, que es con aporte tripartito, Estado, empleador y trabajador, lo administra un ente privado licitado, con un conjunto de limitaciones y resguardos. O sea, en Chile tenemos esa experiencia, entonces generar la idea de que todo lo que tenga que ver con Estado ya implica una desconfianza. Yo le diría al senador Rojo, en Chile son más las empresas privadas que quiebran y hacen maltrato con los trabajadores que el Estado. Entonces, tengamos cuidado con esas afirmaciones que no dicen relación con la realidad. Estamos conversando con Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo y exdiputado también. Osvaldo, sorprendió en alguna dimensión lo que se interpretó como una suerte de apoyo suyo al proyecto Dominga, y se generaron ahí algunas críticas, algunas tensiones, etcétera. Pero básicamente al diagnóstico que usted hacía de que aquí no solamente está en juego el porvenir económico del proyecto minero, sino también el de las propias ONG, que son a su vez una industria. Desarrollemos un poquitito esa idea. Bueno, primero no tiene por qué sorprenderse. Yo soy socialista y entré al Partido Socialista hace
50 y tantos años atrás, me acabo de dar cuenta de los años que han pasado, básicamente porque siempre entendí que el Partido Socialista era un partido que tenía una identidad, que era la identidad del trabajo y los trabajadores. Y estoy involucrado en el proyecto Dominga, y lo digo derechamente, bueno, no lo he ocultado nunca, básicamente porque soy un abogado que asesora al Sindicato Nacional de Trabajadores Faeneros de Chile, PADECHI, que a la sazón son 28.000 trabajadores, de los cuales, y ojo con este dato, 7.550 viven en Coquimbo. Sí. Y lo que piden ellos es algo muy simple. Dicen, bueno, esta es una alternativa de trabajo, aquí hay 12.000 empleos en curso, y lo que queremos es que tener el mismo derecho que tiene usted, yo, todo el mundo, y es salir de mi casa en la mañana a trabajar, ir a la pega y volver a mi casa para estar con la familia. Cuestión que hoy día no pueden hacer porque tienen que andar muchos kilómetros para obras que están en la alta cordillera con turnos larguísimos. Entonces dicen, bueno, ¿por qué nosotros no tenemos derecho a tener un empleo como tiene todo el mundo? Y desde ese punto de vista, y digo a nombre del sindicato, porque es lo que represento, incluso he alegado en la Corte a nombre de ellos, qué sé yo, en el Tribunal Ambiental en su momento, es la discusión entre las industrias, por un lado la minería, por otro lado la industria de las ONG, es una discusión perfectamente lícita, válida, está bien, pero llega un momento que esa discusión tiene un momento de término, en algún momento se tiene que terminar, no puede eternizarse. Y el momento de término cuando el tribunal se pronuncia, y un tribunal especial, y un tribunal ambiental. Y el tribunal ambiental emitió un pronunciamiento que en lo básico señala que pareciera ser que se cumplen con todas las rigurosidades medioambientales que se exigen por proyectos de esta naturaleza. Esa es una buena noticia para los trabajadores. ¿Por qué? Por lo que ya les decía, porque implica la posibilidad de tener durante 4 o 5 años 12.000 empleos de buena calidad, empleos decentes, empleos con contrato. Raro lo que le digo, raro. Yo siempre he dicho que para que exista el derecho laboral tiene que haber contratos de trabajo. Bueno, en este caso opera así, y no el 27% de informales que hay en Chile en este momento. Entonces, ahí está. Ahora, esto me genera una pugna con el mundo más proclive al medioambientalismo, no tengo ninguna duda. Probablemente, bueno, así son los costos de esto, pues ya, pero yo al lado de los trabajadores voy a estar siempre. Déjame preguntarle, porque usted, como bien recuerda, militante del Partido Socialista, un partido que tiene esta identidad, que es la del mundo de los trabajadores, ¿por qué considera que en el partido no se está haciendo esa lectura? Usted ha planteado que en el fondo aquí se debería poner en el centro de esta discusión precisamente a los trabajadores y considerarlos en medio de este debate. Da la sensación de que pareciera, y corríjame si estoy equivocado, que no necesariamente en este debate son los trabajadores los que están en el centro de la discusión. Bueno, no cabe duda que no son los trabajadores los que están en el centro de la discusión, porque lo que hemos conocido hasta ahora son un arduo debate técnico-jurídico, la industria y los gremios industriales han dado su opinión, el mundo medioambiental ha dado su opinión, y los únicos trabajadores que opinan son los PADECHI. Yo echo de menos la opinión a veces de las centrales sindicales, que son muy proclives a opinar respecto a muchas otras cosas. Pero respecto al punto en concreto, mire, yo creo que el error que ha cometido algunos compañeros y compañeras del Partido Socialista, que han intentado que el Partido Socialista represente muchas identidades, el mundo medioambiental, el mundo mapuche, el mundo animalista, el mundo de las orientaciones sexuales, y ha olvidado que para el Partido Socialista hay un tema básico, que es su identidad, que es el mundo del trabajo, y por cierto agrego el mundo del feminismo, porque también es parte de la clase trabajadora. Entonces, yo creo que ahí se comete un error, es un debate. Este debate quedó resuelto en un congreso tiempo atrás en el Partido Socialista, que es el órgano máximo del Partido Socialista, que estableció que la identidad del Partido Socialista era los trabajadores. Yo en esto sigo siendo allendista. El mundo del trabajo para mí sigue siendo lo central como representación del Partido Socialista. Habrá otros partidos que representarán otras cosas. La industria de la AFP, como hablábamos antes, está muy bien representada por la derecha del Parlamento, etcétera, etcétera. Pero el canciller, el monseñor Chomalí, ya encontró representación en el mundo del Partido Demócrata Cristiano. Usted se da cuenta como todos tienen una cierta identidad. Bueno, los socialistas también. Yo reclamo esa identidad y por eso pongo el acento en el empleo. Ahora, ¿cuánto, por lo tanto, de este debate cree usted que debería ser zanjado rápidamente? Porque tenemos un comité de ministros que tiene que pronunciarse. No, pero esto es lo más pintoresco que hay, porque el fallo le da al Comité de Ministros un plazo de 15 días para que se pronuncie nuevamente, le establece un conjunto de limitaciones a ese pronunciamiento. Claro. Prácticamente lo deja bastante encajonado, para hacerlo francamente. Finalmente pareciera ser que tiene que simplemente decir que sí al proyecto.
Y el Comité de Ministros no encuentra nada mejor, a través de la Secretaría Ejecutiva, de pedirle a la Contraloría que le diga quién subroga a los ministros cuando no están en esto. Cuestión que es bien pintoresca porque pues yo fui ministro del Trabajo y sé exactamente desde el mismo día quién me subroga cuando yo no estaba. Y quién subrogaba al subrogante cuando este tampoco estaba. Entonces, es muy extraña esa consulta. Tiene más bien olor a ganar un poco de tiempo. Y me temo que la Contraloría va a tener una respuesta, porque lo que piden es un dictamen, con posterioridad a la fecha en que está establecido como la fecha en que debe constituirse el Comité de Ministros. Entonces, mi impresión es que al margen de todo esto, que es bien pintoresco, esto se va a resolver por la vía de las casaciones de la Corte Suprema, que ya están presentadas al respecto. Osvaldo Andrade, usted ha reconocido abiertamente su cercanía con Manuel Monsalve, lo ha visitado en la cárcel y ha hecho varios puntos respecto de que usted confía, o sea, básicamente apelando a la presunción de inocencia y recalcando el significado que va más allá de la amistad, sino que a la presunción de inocencia como concepto civilizatorio, en definitiva. ¿En qué momento entró en choque eso con la perspectiva de género? Porque se pusieron como en contradicción cuando obviamente no debieran estar en contradicción. Cuando se dijo que yo le creo a la denunciante, ahí entraron en contradicción. A ver, primero quiero decirles que usted tiene razón, yo tengo una larga amistad con Manuel, lo conozco de cuando era concejal en Los Álamos, por allá, por la 8ª región. Compartí con él la oficina como parlamentario durante 8 años, éramos compañeros de la misma oficina, más allá de compañeros de partido. Tengo un gran respeto por él como parlamentario, fue, en mi opinión, uno de los mejores parlamentarios de la izquierda en el Parlamento. O sea, y mantengo esa amistad. Y discúlpeme la afirmación personal. Yo, por razones de la vida, sé lo que es estar preso. Entonces, ir a ver a un amigo que está en prisión, a mí me parece que es un deber. Y un deber que tiene que ver con la amistad, más allá de las circunstancias de la prisión propiamente tal. Así que en eso, reitero, voy a ver un amigo. Ahora, respecto al punto que usted plantea, es que la presunción de inocencia es algo que ganó el progresismo en el mundo. Y en consecuencia, mientras no hay un tribunal que determine en términos finitos que hay una sanción por la comisión de un delito, las personas que están detenidas son inocentes. Y esto no tiene por qué ser contradictorio con la perspectiva de género, porque la perspectiva de género lo que implica es que hay que proteger a la denunciante, eventual víctima, dándole todas las condiciones para que ella no se revictimice y tenga las mejores condiciones para asumir su representación judicial. Pero eso no tiene por qué ser un obstáculo a la presunción, porque de no ser así, establecemos un privilegio completamente arbitrario. Y es que por el hecho de ser, lo digo, por el hecho solo de ser mujer, el otro es culpable. Y a mí me parece que ese es un exceso. Ya vivimos la experiencia en este país de que uno era culpable antes que se pronunciara un tribunal. Entonces, volver a lo mismo, entiendo que con otras consideraciones, porque soy respetuoso de la perspectiva de género, porque me parece que efectivamente corresponde también un avance civilizatorio, estando en pugna ambos principios, a mí me parece que la presunción de inocencia respecto a un imputado tiene un valor mayor. ¿Usted cree que el problema aquí fue haber confundido la perspectiva de género con ponerlo al nivel de hay que creer la denuncia automáticamente porque lo hace la formula una mujer? ¿Que ese es el problema? Yo creo que ese es un eslogan que tiene un sentido histórico y lo respeto por eso como eslogan, pero no puede llegar al punto de poner en tela de juicio una cuestión que es mucho más vital. Mire, en este país, desgraciadamente, uno se es culpable porque, lo digo con mucho respeto, por favor no me malinterprete, porque la opinión pública lo condena, porque los medios lo condenan. Después hay mucha gente que ha vivido momentos tremendamente complejos, incluso en materia de delitos sexuales, que finalmente ha salido absuelto, pero ya el daño a su integridad y a su honorabilidad está hecho. Recuerdo el caso de un banquero, etcétera, le podría dar varios casos más. Esa gente, aun cuando el tribunal determinó su inocencia, incluso la mala fe de los denunciantes, ya ese daño ya estuvo hecho. Entonces, no podemos caer en lo mismo. No digo cuál va a ser el desenlace de este caso en particular, porque eso lo tendrá que ver los tribunales, etcétera, etcétera. Yo en eso no voy a dar opinión. Por lo demás, si bien cierto soy abogado, no es mi especialidad este ámbito.
Yo sé que es difícil hablar de un amigo, ¿verdad? Pero y además hay una causa abierta, el tema de la... No me adjudique eso, no, para mí no es difícil hablar. Bueno, está bien, pero bueno, me imagino que para cualquier persona puede ser difícil tener que reconocer eventualmente errores, porque aquí hay cuestiones que ya han quedado puestas como errores y objetivos ya descritos, más allá, insisto, más allá de la imputación que está investigando el Ministerio Público y que tiene que ver con la acusación de abuso y de violación específicamente. Pero se sabe, ¿verdad?, que Osvaldo Andrade dejó de cumplir funciones propias de su cargo, que se relacionó con una subalterna. Manuel González. Perdón. Sí, hace mucho Manuel tiempo que yo dejé de cumplir funciones propias de mi cargo. Bueno, dejó de cumplir funciones propias de su cargo, se relacionó o se involucró con una subalterna, probablemente mandó los escoltas para la casa, hizo un montón, hay una serie de cuestiones que de por sí ya aparecen como errores importantes. ¿Por qué cree usted que se cae en ese tipo de conducta, ostentando un cargo tan relevante y habiendo tenido una trayectoria política, como usted describe en el caso de él como parlamentario, que fue bastante reconocida e intachable? Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que él cometió un error impersonable. Un subsecretario del Interior, a la sazón ministro del Interior subrogante, no puede permitirse la posibilidad de salir en la noche con una subalterna. Yo creo que ese es un error, que ese solo hecho generaba condiciones para pedirle la renuncia de inmediato. Y eso lo he dicho desde el comienzo, no lo estoy diciendo ahora, así que no. Ahora, ¿por qué se hizo? Entra en un terreno que no estoy en condiciones de asumir. Nunca le he preguntado, no me parece oportuno preguntarle, y si alguna vez me lo quiere contar, me lo contará, pero no me parece que ir a ver a una persona a la cárcel implica que uno va a ir a recriminarlo por cosas hechas. No es el sentido de una visita. Así que en eso no me pronuncio. Lo que le reitero, sí que creo que su conducta, en lo que se refiere a su condición institucional, fue completamente desusada y absolutamente reprochable. Y a mí me parece que el gobierno cometió un error no haber pedido su renuncia de inmediato. Quiero sí advertirle que en general Manuel González no tenía escolta los fines de semana y fiestas. No era parte de su cotidianidad. Claro, pero es algo curioso, porque hay ministros y subsecretarios que andan escoltados para todos lados y permanentemente. Yo fui presidente de la Cámara de Diputados y recuerdo que me ofrecieron escolta tanto en investigaciones como en la comunidad, y a las dos las rechacé. Pero hoy día la situación delictual y de crimen organizado hoy día es distinta. Pero estoy de acuerdo con usted, pero lo que le digo es que no es inusual. Sí. Osvaldo, antes de terminar la conversación, déjeme preguntarle por las definiciones de un año que se nos viene ahí a la vuelta de la esquina, que es presidencial y donde el Partido Socialista, me imagino, querrá llevar su propia candidatura a una primaria, si es que no derechamente a la papeleta de primera vuelta, dependiendo cómo sean las conversaciones con el resto de los actores políticos del oficialismo. ¿Tiene usted alguna idea, algún nombre que le gustaría que estuviera en alguna de esas papeletas? La experiencia me indica que la peor manera de enfrentar esta conversación es cuando uno empieza a ponerle nombre, porque lo que hace es verdad. Lo funamos de entrada. Es verdad, que queda como funado, no es que lo fune uno, sino que queda como medio funado. Incluso se estilaban antiguamente que cuando uno quería echar abajo una candidatura, la mejor manera de hacerlo era decirlo públicamente. Exacto. Pero lo que sí me quiero decir es que yo creo que el progresismo tiene que tener una candidatura, y si esta es socialista me parecería muy bien. Eso tiene que emanar de una primaria, pero quiero decirle una cosa más de fondo. A ver. Yo creo que el Partido Socialista y el progresismo se tienen que preparar para hacer gobierno en el próximo periodo y también para hacer oposición en el próximo. Y en consecuencia, la candidatura que emane del progresismo tiene que tener la capacidad de generar condiciones para que no se desintegre este bloque en general. Y que además tenga la capacidad para generar una importante representación parlamentaria, ya sea para respaldar el próximo gobierno o ya sea para hacer oposición al próximo gobierno. Oposición seria como hay que hacerlo. Es decir, el desafío en uno y en otro caso es muy parecido. Ya, ahora, usted es de los que considera que en esa lógica, ese progresismo
debe enfrentar este proceso? ¿En una primaria muy amplia o una primaria que acote a partidos que son más o menos equivalentes? Se lo pregunto porque por ejemplo, fue un año bien tensionado en la relación Partido Socialista-Partido Comunista. Y hasta hace algunos meses uno hubiese imaginado que era muy difícil que terminaran participando juntos de una primaria presidencial. Y hoy día como que eso más bien quedó como medio olvidado y en realidad todo, o la gran mayoría de las voces que uno escucha es, no, debiese ser una sola primaria. Yo estoy, o sea, puede ser una o varias primarias, lo que tiene que sí, porque finalmente esos son instrumentos, lo que importa es que tengamos una sola candidatura. Uh-huh. Y el riesgo de no tener una candidatura que tenga la capacidad de hacer conjugar todo el arco de fuerzas que concursó en las elecciones recientemente regionales, el riesgo es que no pasemos a segunda vuelta. Esto es bien dramático, o sea, si los datos son reales, el riesgo de no pasar a segunda vuelta, si no tenemos una candidatura común de todas las fuerzas del oficialismo, por decirlo de alguna manera, incluida la democracia cristiana, es muy alto. Entonces, el tema de la unidad tiene que ver con la sobrevivencia, no tiene que ver con una cuestión de presentación, no es retórica, es una cuestión así de concreta. Y si para eso se requiere 1, 2, 3 primarias, bueno, será 1, 2, 3 primarias, por favor. Muy bien, pues Osvaldo Andrade, felicidades, buen término de año. Igual para ustedes. Que esté muy bien. Muchas gracias, Osvaldo, que esté muy bien. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Chao.